Muy buenas, criminópatas. Bienvenidos a un nuevo viaje al lado oscuro de la mente humana. Un viaje sin escalas al corazón del horror. Hoy nos adentramos en las historias de los asesinos más temidos de la historia. Esas figuras que, con sus actos, han marcado un antes y un después en los análisis del crimen. Prepárense para conocer los detalles más escalofriantes, las motivaciones más retorcidas y las consecuencias más brutales de sus actos. Si eres de los que duermen con la luz encendida, este es tu sitio. Ponte cómodo porque esto se va a poner intenso. Desde afuera, Jeffrey Dahmer era la viva imagen de la normalidad. Un tipo solitario, sí, pero no fuera de lo común. Trabajaba en una fábrica de chocolate, vivía en un apartamento modesto en Milwaukee. Vamos, que pasaba totalmente desapercibido. Nadie sospechaba la oscuridad que se escondía tras esa fachada de aparente normalidad. Los vecinos, eso sí, se quejaban de un hedor nauseabundo que emanaba de su apartamento. Un olor a carne putrefacta, insoportable. Dahmer les decía que era la nevera que no funcionaba bien, que la carne se le echaba a perder. Pero la realidad era mucho más siniestra. Porque lo que ocultaba Dahmer en su apartamento no era carne en mal estado, no. Eran restos humanos. Cabezas, torsos, órganos, todo meticulosamente conservado. Sus víctimas, jóvenes en su mayoría, atraídos con promesas de dinero fácil o sesiones de fotos, acababan drogados y a merced de los macabros impulsos de Dahmer. Les quitaba la vida, los descuartizaba, experimentaba con sus cuerpos. Su mente retorcida buscaba una especie de compañía imposible. Quería convertir a sus víctimas en algo que nunca se fuera de su lado. Y en medio de todo ese horror, Dahmer se movía con una calma escalofriante. Cuando finalmente la policía entró en su apartamento en 1991, lo encontraron rodeado de restos humanos, con un cráneo sobre la televisión. ¿Y él? Él simplemente los miró y dijo: «Por fin terminó todo». Si hay un caso que demuestra que las apariencias engañan, ese es el de John Wayne Gacy. Un hombre querido en su comunidad, un vecino ejemplar, un padre de familia y un monstruo con máscara de payaso. Gacy era el alma de las fiestas en su barrio de Chicago. Organizaba barbacoas, participaba en eventos benéficos e incluso se disfrazaba de Pogo, el payaso, para animar a los niños enfermos en los hospitales. Nadie podía imaginar que bajo esa fachada de hombre afable y bonachón se escondía un depredador despiadado, un asesino en serie que sembró el terror durante años. Su doble vida era un secreto a voces, pero nadie quería escuchar. Nadie quería creer que el amable señor Gacy, el alma de la fiesta, fuera capaz de cometer actos tan atroces. Y mientras tanto, en el sótano de la casa de los horrores de Gacy, se acumulaban los cuerpos. 29 jóvenes torturados, asesinados y enterrados bajo las tablas del suelo. Gacy atraía a sus víctimas, chicos jóvenes en su mayoría, con la promesa de trabajo en su empresa de construcción. Una vez dentro de su casa, los drogaba, abusaba de ellos y finalmente los estrangulaba. El hedor a muerte era insoportable, pero Gacy lo disimulaba con productos químicos. Y así, durante años, logró mantener su macabro secreto oculto, hasta que una madre, decidida a encontrar a su hijo desaparecido, comenzó a atar cabos. La policía, con una orden de registro, descubrió la verdad: el infierno bajo las tablas del suelo. Lo más escalofriante de Bundy no era solo su crueldad, sino también su inteligencia maquiavélica. Era un hombre que sabía cómo manipular a las personas, cómo ganarse su confianza y luego traicionarla de la manera más brutal. Su capacidad para engañar y su habilidad para presentarse como un ciudadano modelo lo hacían aún más peligroso. Jugaba al gato y al ratón con la policía, siempre un paso adelante, siempre burlándose de sus esfuerzos. Su astucia y su conocimiento de la ley le permitieron evadir la captura durante años, dejando un rastro de terror a su paso. Se escapaba de la cárcel 2 veces, burlando la seguridad y dejando a todos con la boca abierta. La primera vez, saltó desde una ventana del 2º piso de la biblioteca de la cárcel. La segunda, cavó un agujero en el techo de su celda
y se deslizó por el sistema de ventilación. Cada escape era una muestra más de su audacia y su desprecio por la autoridad. Incluso se representaba a sí mismo en los juicios, como si fuera una estrella de cine disfrutando de su propia película de terror. Su carisma y su habilidad para hablar en público le permitieron manipular a los jueces y jurados, presentándose como un hombre inocente y malentendido. Y mientras tanto, la policía encontraba más y más cuerpos. Cada nuevo descubrimiento era un recordatorio de la brutalidad de sus crímenes y de la magnitud de su maldad. Las escenas de los crímenes eran horribles, con cuerpos mutilados y evidencias de tortura. El mapa de sus crímenes se extendía por varios estados, dejando un rastro de dolor y miedo. Mujeres jóvenes, estudiantes, todas con un parecido físico, todas víctimas de la obsesión enfermiza de este asesino. Sus crímenes no solo afectaron a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades enteras. Todas con un parecido físico, todas víctimas de la obsesión enfermiza de este asesino. Sus crímenes no solo afectaron a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades enteras. Todas víctimas de la obsesión enfermiza de este asesino. Sus crímenes no solo afectaron a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades enteras. La policía trabajaba incansablemente para detenerlo, pero Bundy siempre parecía estar un paso adelante. Finalmente, la justicia le dio alcance. Fue arrestado y llevado a juicio, donde su verdadera naturaleza quedó al descubierto. Los testimonios de las víctimas sobrevivientes y las pruebas irrefutables lo condenaron. Fue condenado a muerte en Florida por el asesinato de varias chicas. La sentencia fue un alivio para muchos, pero también un recordatorio de los horrores que había causado. Pero hasta el final, Bundy jugó con la policía, confesando algunos crímenes, insinuando otros, manteniendo un halo de misterio alrededor de su figura. Nunca reveló todos sus secretos, dejando muchas preguntas sin respuesta. Ted Bundy murió en la silla eléctrica en 1989. Su ejecución fue un evento mediático, con periodistas y curiosos reunidos fuera de la prisión. Su muerte trajo algo de paz a las familias de las víctimas, pero también dejó un vacío. Las heridas que causó nunca sanarán por completo, y su nombre siempre será sinónimo de terror. Pero su sombra sigue presente. La historia de Bundy es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. La sombra de un monstruo que nos recuerda que el mal puede tener muchas caras, incluso la de un joven encantador con una sonrisa irresistible. Su legado es una advertencia de que debemos estar siempre vigilantes, porque el verdadero terror puede estar más cerca de lo que pensamos, incluso la de un joven encantador con una sonrisa irresistible. Su legado es una advertencia de que debemos estar siempre vigilantes, porque el verdadero terror puede estar más cerca de lo que pensamos. Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, de los sueños y de las pesadillas. En la década de los 80, una sombra se cernía sobre la ciudad. Un miedo visceral se colaba por las ventanas, por las rendijas de las puertas, por las mentes de sus habitantes. La gente cerraba con doble llave, desconfiaba de las sombras, temía a la noche. Porque en la oscuridad acechaba él, el acechador nocturno, un demonio con rostro humano que entraba a las casas sin piedad, sin compasión, sin un patrón definido. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Nadie estaba a salvo de su furia asesina. Richard Ramírez no era un asesino común. Sus crímenes no eran limpios, no eran rápidos. Eran brutales, sádicos, llenos de una rabia que helaba la sangre. A veces usaba armas, otras veces cuchillos, incluso martillos. Lo que encontrara, lo que le permitiera infligir el mayor dolor, el mayor terror. Ramírez no solo mataba, también profanaba. Sus crímenes no eran simplemente actos de violencia, sino rituales oscuros que dejaban una marca indeleble en la memoria de quienes los descubrían. Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen, pentagramas dibujados con sangre, mensajes dirigidos al diablo. Estos símbolos no solo eran perturbadores, sino que también sembraban el miedo y la confusión en la comunidad. Decía ser su emisario, un soldado de las tinieblas. Afirmaba que sus actos eran órdenes directas del mismísimo Satanás, y que él era simplemente un instrumento de su voluntad. Y la gente, aterrorizada, empezaba a creerle.
Las historias de sus crímenes se esparcían como la pólvora, y el miedo se apoderaba de las calles. Su aspecto no ayudaba a calmar los ánimos. Con su mirada penetrante y su sonrisa siniestra, parecía encarnar el mal mismo. Dientes podridos, ojos hundidos, mirada perdida, como si su alma hubiera sido consumida por la oscuridad. Como si no hubiera nada humano detrás de ellos. Era como mirar a un abismo sin fondo, un vacío que reflejaba la ausencia total de humanidad. Vestía de negro, como si quisiera fundirse con la noche, con la oscuridad que lo protegía. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio de que el peligro acechaba en cada esquina. Con la oscuridad que lo protegía. Caminaba por los callejones como un espectro, invisible para todos excepto para sus víctimas. Fue capturado en 1985, tras una intensa cacería humana que mantuvo a la ciudad en vilo. Gracias a la valentía de ciudadanos que lo reconocieron y lo entregaron a la policía. Estos héroes anónimos arriesgaron sus vidas para poner fin a su reinado de terror. En su juicio, lejos de mostrar arrepentimiento, se mostró desafiante y orgulloso de sus actos. Levantó la mano con un pentagrama dibujado y gritó: «¡Hail Satan!». Este gesto fue un desafío final, una declaración de su lealtad a las fuerzas oscuras, una imagen que quedó grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Nadie podía olvidar la frialdad y la convicción con la que lo hizo. Murió en prisión en 2013, después de pasar casi 3 décadas tras las rejas, pero su sombra aún ronda los callejones de California. Su legado de terror sigue vivo en las historias que se cuentan en susurros. Un recordatorio de que el mal puede adoptar muchas formas, y que a veces la más aterradora es la que se esconde detrás de un rostro humano. La historia de Richard Ramírez es una advertencia eterna de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos, y a veces la más aterradora es la que se esconde detrás de un rostro humano. Nunca sabemos qué horrores pueden estar acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Imaginen un mapa de Estados Unidos, con sus líneas de tren, miles de kilómetros de acero que cruzan el país. Ahora imaginen una sombra moviéndose por esas líneas, una presencia invisible que trae consigo la muerte. Así era Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril. Su vida era el tren. Vagabundo, errante, se movía de ciudad en vagones de carga, cruzando fronteras sin dejar rastro. Un fantasma que se deslizaba por las vías, siempre un paso adelante de la ley. Pero Reséndiz no solo viajaba, también mataba. Elegía casas cercanas a las vías del tren, entraba sigilosamente y asesinaba a familias enteras. Sus armas, martillos, piedras, cualquier objeto contundente que encontrara. La brutalidad de sus crímenes conmocionaba incluso a los policías más experimentados. Después de cada asesinato, Reséndiz se esfumaba. Se duchaba, se cambiaba de ropa y se preparaba para su próxima desaparición. Era un ritual meticuloso, casi como si intentara borrar cualquier rastro de su existencia. Robaba comida y dinero de sus víctimas, asegurándose de tener lo necesario para sobrevivir mientras se mantenía en la sombra. Cada robo era un recordatorio de su desprecio por la vida humana y su necesidad de seguir adelante sin ser detectado. Y volvía a desaparecer en la inmensidad del país, como un espectro que se desvanecía en la noche. Nadie sabía dónde aparecería la próxima vez, y eso mantenía a todos en un estado constante de miedo y alerta. Dejaba tras de sí un reguero de sangre y dolor, una marca indeleble en cada lugar que tocaba. Las escenas de sus crímenes eran horribles, llenas de violencia y desesperación. Y una pregunta que atormentaba a todos: ¿dónde atacaría después? La incertidumbre era un veneno que se extendía por las comunidades, dejando a la gente en un estado de constante ansiedad. Durante años, las autoridades lo persiguieron sin éxito. Reséndiz era un fantasma, un maestro del escape, siempre un paso adelante. Su habilidad para evadir la captura era casi sobrenatural, y eso solo aumentaba su leyenda. Un producto de la misma sociedad que lo había marginado. Su vida de crimen era, en parte, una respuesta a la dureza y la indiferencia que había experimentado. Era un reflejo oscuro de los fallos de la sociedad. Parecía que nadie podría detenerlo. Su sombra se extendía por todo el país, y cada nuevo crimen solo añadía más miedo a su nombre. Pero hasta los fantasmas tienen debilidades.
Resendiz no era invencible y su reinado de terror no podía durar para siempre. En 1999, acorralado y presionado por la policía, su suerte finalmente cambió. Las autoridades habían estrechado el cerco y Resendiz se encontró sin salida. Resendiz tomó una decisión inesperada: entregarse. Fue un momento de sorpresa para todos, un giro inesperado en una historia llena de horror. Su hermana, convencida de que era lo correcto, lo convenció de enfrentar a la justicia. Fue un acto de amor y desesperación, un intento de poner fin a la pesadilla. Lo convenció de enfrentar a la justicia. Resendiz fue arrestado y llevado ante los tribunales, donde finalmente tuvo que responder por sus crímenes. Fue ejecutado en Texas en 2006. Su vida terminó en una cámara de ejecución, un final sombrío para una existencia marcada por la violencia. Pero aún hay estaciones donde se dice que, por las noches, se escucha un tren, aunque ya no pase ninguno. Es como si su espíritu aún rondara esos lugares, un eco de su vida errante. Un recordatorio de que el eco del mal puede resonar mucho después de que el silencio haya vuelto. Un recordatorio de que el eco del mal puede resonar mucho después de que el silencio haya vuelto. La historia de Resendiz es una advertencia, una lección sobre los peligros que acechan en las sombras. Y así, con la historia de Resendiz, llegamos al final de este viaje por la oscuridad del alma humana. Hemos visto el rostro del mal reflejado en los ojos de estos asesinos. Hemos sentido el escalofrío de sus crímenes. Hemos comprendido que la maldad puede esconderse en los lugares más insospechados. Estas historias nos recuerdan que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más inocentes. Mantente alerta y cuida de los tuyos. Hasta la próxima, y que tengas una noche tranquila, si puedes. Si te gusta el misterio y lo desconocido, suscríbete a Relatos Macabros y activa la campana para más historias de terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que el más allá nos lo permite.